Hola y bienvenidos. En esta oportunidad realizaré el dibujo estilo pixel art de las formas finales de los iniciales de Pokémon Leyendas Arceus o Arceus, o como se diga. Te estaré dejando los minutos donde empieza cada dibujo por si solo te interesa ver uno. Como verás, esa forma amorfa que estoy haciendo es Typhlosion de Hisui, la forma final de Cyndaquil, mi inicial favorito de los tres. Como te darás cuenta, fue algo complicado al inicio, puesto que no encontraba el tamaño adecuado para dibujarlo. Por si te lo preguntas, el tamaño de la hoja es de 128 por 128 píxeles. Elegí un tamaño muy pequeño para que se notara cada píxel. Quería hacerlo como los juegos de Pokémon de antaño, en los que se usaban sprites en vez de modelos 3D. Siento que tenían su encanto y se veían más geniales. Hablando de eso, ¿tú qué prefieres? ¿Un juego con buenos gráficos y mala jugabilidad, o uno con gráficos feos y buena jugabilidad? Yo en lo particular prefiero la jugabilidad que los gráficos, pues es lo que te mantiene entretenido en el juego. Ahora bien, me parece un momento adecuado para decirles que estaré subiendo videos cada viernes a través de YouTube y en TikTok por si gustan seguirme. Acerca del dibujo, este es el segundo intento, puesto que la primera vez no me gustó el resultado. Les dejo la imagen para que los comparen. Se veía un poco raro y no tenía el estilo que quería, por eso lo rediseñé y aprovechando la inspiración hice los otros dos. Te invito a que continúes viendo el video, para que notes cómo se van desarrollando. Como fue el primero en orden, fue el que peor quedó, siendo Samurott el último y a mi consideración el mejor de los tres. Incluso por un momento estuve inspirado en hacer a todas las nuevas formas de Hisui, pero sentí que ya era mucho. Sin embargo, si ustedes me dicen, yo las hago. Y bueno, los dejo con el resto del proceso. Ahora tenemos a Decidueye de Hisui, mi segundo favorito, aunque el más difícil de hacer de los tres. Si se fijan, al principio resultó complicado adaptarlo, pues yo me basé en una imagen que estaba de costado y no mirando de frente. Yo suelo dibujar de frente porque es lo más fácil, pero está bien hacer poses diferentes para ir aprendiendo más. Les debo decir que me gustaría haber hecho de estos videos una especie de tutorial, pero lo cierto es que no soy muy bueno explicando. Sin embargo, les dejo el proceso completo, solo acelerado, para que ustedes noten el paso a paso. De igual forma, si tienen alguna duda, me la pueden hacer saber a través de mis redes sociales o desde la caja de comentarios. Yo los ayudaré en lo que pueda.
Además, me encantaría ver sus dibujos. Pueden hacérmelos llegar a través de Twitter con el hashtag que les dejaré a continuación. Los estaré publicando al final de mis videos. Por último tenemos a Samurott de Hisui. En lo particular siento que es el que quedó mejor de los tres, y por alguna razón el único del que no recuerdo el nombre. Creo que por no haber jugado sus juegos de origen. Para este, empecé por la cabeza y ya no dibujando todo el cuerpo. Me di cuenta que la cabeza es la que rige de qué tamaño sería el resto del cuerpo, y de hecho, esto resultó en un dibujo más preciso y más rápido. Creo que lo más tardado de él fueron las sombras y luces. Traté de detallarlo en ese aspecto, pues ya había practicado con los otros dos. Como sea, les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales, donde estaré subiendo contenido diariamente. Si el video te gustó, me ayudarías dándole like y suscribiéndote a este canal. Además, puedes dejarme en los comentarios qué personaje te gustaría que dibuje para el próximo video. Puede ser de cualquier cosa, ya sea videojuego, anime, serie, etc. Muchas gracias por ver el video, te dejo con el resto. Hasta la próxima.